Labias de Parrilla es un podcast en donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la Labia de Parrilla de hoy les voy a contar la historia de la organización con más mitos, cuentos y conspiraciones de la historia. Y no, muchachos, no son los Backstreet Boys, no, son los masones. O como me gusta llamarlo a mí, el club de la pelea de los que toman whisky. En fin, hoy les voy a contar la historia de lo que se sabe de los masones y de lo que no se sabe. No, mentiras, lo que no se sabe no se lo puedo contar porque me gusta estar vivo. Ven que es difícil empezar a hablar de la masonería sin ponernos conspiranoicos. Pero es que es inevitable, cada vez que uno menciona la masonería o la palabra masón, el ambiente se pone tenso, aparece todo turbio y la gente dice, esto se va a poner escalofriante, dominan el mundo. Dicen cosas como que son una secta religiosa, que dominan el mundo, que comen bebés o peor aún, que ellos son los que eligen los artistas que se presentan en el Super Bowl. O también se dice que grandes personajes de la historia casualmente también fueron masones como Simón Bolívar, San Martín, George Washington y hasta Chayanne. Sospechoso, ¿no? Así que antes de que me gaste todo el papel aluminio que tengo en la casa haciéndome un casco de protección para que los masones no me lean la mente, vamos a hablar aquí de qué es en realidad la masonería. Si pusiéramos en Google qué es la masonería, nos diría algo como que es una organización fraternal y filosófica que a través de sus diferentes grupos y asociaciones buscan que sus miembros persigan la libertad, la verdad y los buenos valores. Ahí uno ya puede concluir que esa definición de Google la escribió un masón. Lo que le falta decir es, y todos son bellos y buena cama. Pero a estas asociaciones o grupos de masones se le conoce como logia y normalmente casi todas pertenecen a una gran logia. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es una logia? Pues ya les digo. Como cuando alguien quiere tener sexo pero no usa protección, hay que irnos hacia atrás. La historia de la masonería se divide en dos bloques principalmente, la masonería operativa y la masonería especulativa. La primera masonería o la masonería operativa en realidad eran los gremios de constructores de las iglesias de la Edad Media. De hecho, la palabra masón viene del inglés de la palabra mason, que es una forma en la que se dice albañil. Así, señores, masón, mason significa albañil. Y es que en realidad eso eran, al menos entre el siglo XIII y el siglo XVI, albañiles. Estos gremios eran denominados logias y entre sus principales características era que a pesar de ser constructores principalmente de iglesias y templos católicos, los constructores eran de diversas religiones. Porque como sabemos, a la iglesia, mucho más que Cristo, le fascina son los bienes raíces. Por lo tanto, no le importaba de qué religión usted fuera mientras le construyera su iglesia. O sea que aquí podemos confirmar que no existe nada más capitalista que la iglesia. Y como esos grupos eran de albañiles de distintas creencias, en cierta manera era un grupo de mucha gente que filosofaba de formas distintas porque sus creencias eran distintas y como trabajaban juntos, discutían de eso. Así fueron con los años que pasaron de hablar de las mejores técnicas de albañilería a discutir temas mucho más profundos como la fe, la libertad, el propósito de la vida y qué significa la religión o la ciencia para ellos. Es decir, esa gente no trabajaba casi nunca, puro hablar huevonadas. Que en esa época para discutir esos temas tan profundos se necesitaba una logia de personas que pensaran distintos, ahora en la actualidad solo se necesita un TikTok de 1 minuto. Estas charlas hicieron que muchas personas que estaban interesadas en discutir esto temas se metieran en la masonería. Esto los hicieron como personas asimiladas. Es decir, que querían ser albañiles, pero solo por lo que hablaban en el almuerzo. No querían llenarse de cemento, nada. Como se imaginan, a la iglesia solo le gustaba que construyeran, no que estuviesen hablando de otros dioses y otras cosas. Eso sí que no a la iglesia. Por lo tanto, las reuniones comenzaron a ser en secreto. Aunque las logias de la era de la primera masonería no estaban precisamente organizadas y no es que fueron todas igual, ni es que tenían unas reglas que las unificaran a todas. De hecho, no se podría decir con precisión cuándo fue que esa primera masonería se acabó y cuándo empezó la nueva masonería, que es como la más filosófica, pero sí se sabe que en el siglo XVII dejó de existir la masonería antigua, la desorganizada.
Es luego de ese periodo que llega la masonería actual tal y cual la conocemos. La masonería actual tuvo nacimiento en el siglo XVIII en Inglaterra, exactamente en el año 1717. Esta masonería fue bautizada como masonería especulativa y, a diferencia de la anterior, dejaba atrás todo el hecho de que eran albañiles. Bueno, ahora flojos. Y por esta razón, aunque la gran mayoría nos referimos a la masonería como masonería y ya, en realidad se llamaría francmasonería. Y no es que sea la masonería de gente que se llama Frank y ya, no, sino que proviene del inglés free mason, que proviene del inglés más grande, que sería free stone mason. Es decir, masón libre de piedras o masón que ya no se dedica a la construcción. En el siglo XVIII se hicieron muy común en Inglaterra las logias en donde se reunían en secreto los pensadores, los filósofos y los enciclopedistas, en donde discutían formalmente temas como ciencia y religión. Ahora ustedes dirán, quiero más labia, pues les voy a decir que es un enciclopedista, aunque creo que se entiende bien. Los enciclopedistas fueron principalmente un grupo de estudiosos franceses en el siglo XVIII que ponían todos los conocimientos juntos y creía que se podía de cierta manera juntar las cosas como la religión, las ciencias sociales y la historia, todo esto en un solo gran libro que adivine cómo lo llamaron. Sí, señor, enciclopedias. Que aunque muchos recuerden las enciclopedias con gran cariño, otros las recordamos con dolor porque fueron las primeras causantes de los dolores de espalda de los niños, porque esos libros pesaban 20 kilos y se los mandaban en el morral para el colegio. En fin, en el siglo XVIII este grupo de intelectuales comenzó a formar logias organizadas por toda Inglaterra. Y en el año 1917 se formó la primera y principal logia que hay en el mundo, llamada la Gran Logia de Inglaterra, que es como la nave nodriza de la masonería. Esta gran logia fue la encargada de establecer las normas, rituales y tradiciones en un documento llamado la Constitución de Anderson. Y también fue la encargada de aceptar y asimilar todas las nuevas logias que se iban creando y las ajustaban a sus nuevas reglas. Esto se fue expandiendo por toda Europa y ese mismo siglo las logias llegaron a España y a Francia. Y no solo se expandieron en territorio, sino también se expandieron en rituales. Como por ejemplo el uso del delantal, que en la masonería no le dicen delantal, es una falta de respeto, le dicen mandil. Y simboliza las bragas que utilizaban los albañiles en su época, o sea que sí es un delantal. Al mismo tiempo comenzaron a utilizar mucha simbología que tenía que ver con la construcción. Este símbolo probablemente lo hayan visto en muchos lugares y ustedes decían, acá veo algo raro. Este escudo es la representación de la unión de la ciencia y la religión, siendo el compás y la escuadra la ciencia y la G la religión, que representa a Dios. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué Dios es una G? ¿Acaso Dios es un Satisfyer y le fascina el punto G? Pues no creo, porque el punto G más bien tardaron muchísimos más siglos en descubrirlo. Eso es lo que debieron haber discutido en la masonería. Cosas más interesantes. La explicación de por qué la G es Dios tampoco es que es God. No. Tiene que ver más bien con lo que les dije, que las logias tenían personas de muchísimas religiones y muchísimas formas de pensamiento, por lo que no se puede representar a Dios de una sola manera porque hay muchas formas de ver a Dios. Pero en lo que sí están de acuerdo, no importa qué Dios sea ni cuánto sea, es que hay un Dios. Así que independientemente de cuál sea el Dios en el que usted crea, para ellos se llama Gadú. Que Gadú significa el gran arquitecto del universo o The Great Architect of the Universe, en inglés, por si quieren sonar mucho más elegantes. De hecho, un requisito fundamental para ser masón es creer en Dios, en cual, en el que usted quiera, pero hay que creer un Dios, se debe creer en una deidad. Yo, por suerte, tengo a mi Dios, Lionel Andrés Messi. Desde el comienzo las logias eran secretas y solían ser al margen de la ley, porque en ese entonces la ley era básicamente la iglesia, y a la iglesia, todas esas personas que hablaban de dioses distintos, les fascinaba enviarlos a la hoguera. Y ni siquiera la iglesia era la única enemiga de los masones, no, las monarquías tampoco les gustaba la masonería porque les gustaba mucho hablar de libertad. Eso sí, la monarquía no le gustaba nada la hoguera, no, ellos preferían la guillotina. Una de las razones por las que operaban en secreto era porque les gustaba conservar la cabeza junto a su cuerpo, y tiene sentido.
Además que hablar de ciencia y de religión y de distintas religiones y de la forma de juntar la ciencia y la religión en esa época era pecado. Otros temas que le gustaba hablar a la masonería que se consideraban tabú en la época eran la libertad, los derechos fundamentales, la individualidad o cosas como que la iglesia y la ciencia sí podían ir de la mano. ¿Qué es eso? A la iglesia de ese momento veían y decían asco. Que es como la masonería llegó a ser muy importante en la historia de la humanidad, sobre todo en la Revolución Francesa. Porque justamente como la masonería era la escuela para discutir pensamientos nuevos y sentimientos rebeldes, se aprovechaban las reuniones para compartir ideas como democracia, libertad y revolución. Y también a su vez se aprovechaban un momento de la reunión para conspirar contra los gobiernos monárquicos porque quedan 5 minutos, vamos a fabricar un golpe de estado. Muchos de estos conspiradores de la época luego al pasar del tiempo se transformaron en héroes o antihéroes según el lado de la historia en la que usted esté sentado. Les voy a dar un ejemplo. En Francia, durante la Revolución Francesa, Luis Felipe II de Orleans o el Marqués de Lafayette pertenecían a la masonería. O en las logias europeas, en donde se iniciaron muchos próceres de América como Francisco de Miranda o Simón Bolívar, que luego trajeron sus ideas liberadoras a Latinoamérica. De hecho, el Marqués de Lafayette, el que ya mencioné, fue muy importante en la libertad de los Estados Unidos y América, porque fue un general muy importante en la liberación de América de los ingleses. Y al mismo tiempo Lafayette introdujo a la masonería a George Washington, a Benjamin Franklin y a John Hancock. Ojo, y lo que les estoy hablando no es conspiranoia de YouTube que voy a salir y que esta gente come bebés. No, las personas que estoy mencionando eran abiertamente masones. Igual que de este lado del continente eran de la masonería Simón Bolívar, Francisco de Miranda, San Martín y George Canning. Entonces, cuando ustedes preguntan, ¿es verdad que la masonería conquistó al mundo? Entonces, cuando ustedes se preguntan, ¿es verdad que la masonería controla el mundo? No sé ahorita, pero les puedo decir con seguridad que en 1800 sí. Aunque en realidad no era la masonería propiamente como organización, sino personajes que estuvieron en la masonería en donde se discutían esas ideas y luego hicieron las acciones que lo transformaron en lo que son. No es que la masonería como organización dijo, vamos a hacer esto. Lo que también es cierto es que por lo menos en Estados Unidos en esa época tenían mucha fiebre con la masonería y sí agregaron demasiada simbología masónica en muchos lugares, como los billetes. Es más, de hecho, en el siglo XX y el siglo XXI muchas personas relevantes han sido abiertamente de la masonería, como es el caso de Henry Ford, Winston Churchill, John Wayne, Steve Wozniak y hasta Shaquille O'Neal. Pero ¿cómo sé yo que ellos son masones? ¿No sería un secreto que deberían guardar? Bueno, lo que pasa es que la masonería nunca implica secretismo, sino implica discreción. No es prohibido hablarlo, sino si lo va a hablar bajito. Como un buen romance de oficina, que usted no se lo dice a todo el mundo, pero la gente dice, estos dos andan en algo raro. De hecho, no existe un castigo a los miembros si dicen que son masones, no existe. Es más, hay mucha gente que les pone un sticker al carro que dice soy masón. Y en verdad tampoco es que es ultra secreta. De hecho, si usted agarra Google Maps y escribe logia masónica, le va a aparecer la logia masónica más cerca de su hogar. Y usted puede decir, ay mira, aquí está, descubrí el secreto. Entonces digamos que si los masones se quieren ocultar, no son los mejores en eso. Lo que sí es secreto son los que ellos llaman ritos, que no se sabe bien qué son hasta que usted entra a la masonería. Y también es secreto lo que se discute en las reuniones. Si algo es discutido en las reuniones, no se puede hablar de eso afuera. Que por cierto, esas reuniones se llaman tenidas. Y todas las logias del mundo tienen tenidas abiertas a veces, donde invitan a sus amigos y a sus familiares, que eso sí ya me suena muy piramidal, pero bueno. Y ahora, aunque es secreto lo que se discute en la reunión, sí se sabe de qué hablan. Es como cuando uno va al psicólogo, que uno no le cuenta a la gente de qué habló, pero uno sí le dice, voy a ir a hablar. Los temas que se hablan son filosofía, filantropía, teología, ciencia, tecnología o asuntos pendientes como quién va a mandar a arreglar el aire de la logia porque ya no me aguanto el calor en las reuniones. Básicamente, las personas que entran a la masonería lo que hacen es estudiar, hacer trabajos de exploración y luego se sientan todos y discuten a ver quién es más inteligente que otro y luego whisky.
Es como una reunión de alcohólicos anónimos, pero sin dejar el alcohol. Ahora, a medida que una persona avanza en sus estudios individuales y participa activamente en la logia, va subiendo de nivel entre la masonería como si fuese un juego. Los niveles de la masonería son 3: aprendiz, compañero y maestro. Y en maestro, dependiendo de la tradición y la logia en la que usted esté, puede ir de grado 13 a grado 33, por niveles. Ahora, ¿la masonería es una religión? No, no es una religión. De hecho, como ya dije, es obligatorio que cada miembro tenga una fe, cual la que quiera, pero tiene que tener una fe. Por lo tanto, los masones no son una religión, pero tampoco son ateos. No, señor. Ahora, también hay miembros de la masonería mujeres. Y las hay desde 1882, siendo una francesa llamada María de Raismes la primera mujer masón o masona. Eso sí nunca lo explica en ningún lado, pero bueno, si es albañil, yo no sé si exista albañila para pensar. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que los masones son un grupo de en su mayoría hombres que se reúnen semanalmente a hacer actos simbólicos y a discutir sus pensamientos, o sea, que la masonería es la reunión a jugar FIFA de 1800. Así que ya saben, mis muchachos, si alguna vez está en una parrilla, se daña la parrillera y les preguntan que si ustedes son buenos reparando algo, ustedes les pueden decir: yo soy un albañil libre de piedras, solo sirvo para hablar paja.